Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia y amigos. Continuamos con el regalo de Dios. Ya vamos en el mensaje 4 de 7 de estos temas del regalo de Dios. En este mensaje basado en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, pues se nos va a mostrar algo más claro acerca del regalo de Dios. El apóstol Pablo aquí pues va a hablar de la tercera manera de vivir por el Evangelio. ¿Qué es vivir por el Evangelio? Pues es la manera en que Dios quiere que vivamos. ¿Cómo es esta manera de vivir? En el capítulo 3 de Romanos lo vamos a explicar. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor que Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Bendito Dios, queremos dejar en este momento, este tiempo, y que tú nos permitas entender que necesitamos vivir por el Evangelio. Que sea tu Espíritu el que nos ayude a entender esta palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la primera manera o el primer punto es la tercera manera de vivir. Y es vivir por el Evangelio.
El apóstol Pablo en capítulo 3, versículo 27 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. La tercera manera de vivir, dice el apóstol Pablo aquí, que es diferente a las dos anteriores, a vivir sin Dios y a vivir con una religión. Y al final de este pasaje, del capítulo 3, el apóstol Pablo menciona una característica de lo que es vivir por fe. ¿Cuál es esta característica? La Biblia aquí dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por vivir por la fe. La palabra clave aquí es la palabra jactancia. La jactancia significa orgullo. El apóstol Pablo dice, cuando vivimos por la fe del Evangelio, ya no hay ningún tipo de orgullo. Esta palabra jactancia viene de un uso militar. En aquellos tiempos, cuando un soldado estaba en batalla contra el enemigo, el soldado se jactaba por sus fuerzas. El problema con las jactancias es que en el fondo estas nos hacen decir, yo puedo hacerlo, yo puedo obtenerlo, yo tengo la fuerza, en lugar de ver todo como un regalo de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice lo que significa vivir por fe, es vivir por el Evangelio. Y dice lo siguiente, ¿dónde pues está la jactancia? Como diciendo, en esta vida ya no hay nada en que jactarnos. El segundo punto es el problema de todos, el pecado. El apóstol Pablo en el versículo 9 dice lo siguiente, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Hay un problema con la humanidad, el problema de todos y cada uno de nosotros. Y la razón por la que todos necesitamos del Evangelio de Dios, o la razón por la que necesitamos también vivir por el Evangelio, es porque todos estamos bajo pecado. En el Salmo 14, 2 y 3 dice lo siguiente. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguna realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ya hemos visto en estas dos primeras maneras de vivir que la humanidad siempre corre para una de estas dos primeras maneras de vivir. Unos quieren vivir sin Dios, otros quieren vivir cumpliendo con su religión, pero no lo hacen por Dios, sino por las recompensas que buscan de Dios. Por eso el salmista y el apóstol Pablo cita lo siguiente, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Luego el apóstol Pablo cita en el Salmo 5, 9 y Salmo 143 que dice lo siguiente. Dice, mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Su lengua pica como una serpiente. Veneno de víbora gotea de sus labios. Todo esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo usamos nuestras palabras? Nuestras palabras nos muestran lo que en realidad hay dentro de nuestro corazón. Y muchas veces no somos sinceros con nuestras palabras. La mayoría de las veces cuidamos nuestros propios intereses y dañamos los intereses de los demás. Muchas veces no funciona el dicho, piensa bien antes de hablar. Lo natural en nosotros es de que hablamos por reacción, inmediatamente, por algo que vemos o escuchamos y reaccionamos hablando mal de alguien o defendiéndonos a nosotros mismos
o quejándonos de la vida, o murmurando contra los demás o contra Dios. Y luego el apóstol Pablo dice también en el Salmo 36:1 lo siguiente: Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Este salmo dice cómo está nuestra relación con Dios. No hay temor de Dios, no hay respeto hacia Dios. Temer a Dios significa tener una actitud de reverencia, de respeto y de alegría por lo que Dios es. Temer a Dios es servirle con alegría. Deuteronomio 28:47 dice lo siguiente: Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. Pues el panorama es muy negro, como que parece que no hay solución al problema humano. El mundo está perdido, el hombre está perdido. Nada en este mundo ha ayudado a dar solución al problema espiritual. La maldad del corazón que hay en el hombre pareciera no tener solución. Sin embargo, el punto número 3 nos habla de la solución. La justificación por fe en el capítulo 3, versículo 21, que dice lo siguiente: Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Los diamantes son las joyas más bellas del planeta. Son las más valoradas. Un diamante brillante de 1 quilate vale alrededor de $20,000, 250,000 pesos. Para que un brillante resalte todo su brillo, se le pone encima del terciopelo negro. Los compradores así aprecian más por el contraste de lo brillante con lo negro. El Evangelio es como un diamante sobre un fondo negro, porque después de haber descrito un panorama muy negro de la situación humana, el apóstol Pablo pone un diamante que brilla encima. Él menciona las palabras más esperanzadoras de este texto de la Biblia, que dice lo siguiente, el versículo 21. Pero ahora, como diciendo, pero Dios ha hecho algo para solucionar este gran problema. Pero ahora hay buenas noticias. Pero ahora debes saber lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo Dios? El apóstol Pablo lo dice aquí en el versículo 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y en el versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente. En otras palabras, la justicia de Dios ha sido mostrada y esta se nos ha dado gratuitamente. En todas las religiones antiguas y modernas se creen que le debemos dar a Dios algo o hacer algo para que Dios nos acepte y nos reciba. Pero ahora nos ha sido mostrada una manera diferente de acercarse a Dios. Ya no tienes que hacer algo para que Dios te acepte. Él te ha regalado su perfecta justicia. En ningún otro lugar ni religión se te ofrece esto. Solo en el Evangelio de Jesucristo lo podrás encontrar. Fuera del Evangelio, lo que vas a escuchar siempre es: ofrécele a Dios una vida buena, ofrécele a Dios tus esfuerzos, ofrécele a Dios un ejemplo de vida, y cuando lo hagas, dile: ahora sí, Dios, acéptame, aunque no estés seguro. Pero en el Evangelio se anuncia que Dios ha mostrado una vida perfecta, la vida de Jesús. Y esta vida es la que nos regala a nosotros. Y por esa vida perfecta que Él nos da, somos aceptados por Él. ¿Cómo podemos recibir esto?
Mira el versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Nota bien lo que dice aquí, esta justicia de Dios nos llega mediante la fe en Jesucristo. Y en el versículo 25, Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para que así demostrar su justicia. La única manera en que Dios te acepta y en que puedes tener una buena relación correcta con Él es a través de la fe en Jesucristo, que murió y resucitó por todos nosotros, y por eso dice, es por la fe en su sangre. Dios aquí también dice, te voy a decir en lo único en que te debes de jactar, en que entiendes que un día Jesús fue a una cruz y Él fue a hacer algo por ti, que Él fue a la cruz para redimirte. Y Jesús, yendo a la cruz, aún siendo el Rey del universo, dice la Escritura que Él se humilló a sí mismo y fue reprobado por todos, y no lo estimaron, y se hizo obediente hasta la muerte, derramando su sangre en la cruz. ¿Por qué lo hizo así? Para salvarnos. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como el Salvador de tu vida? ¿Has entendido que por la fe en su muerte por ti puedes ser aceptado por Dios y tener la vida eterna? Eso es vivir por el Evangelio, es vivir por la fe en Jesús. Esta es la mejor manera de vivir. Esto es vivir. Dios me acepta porque Jesús pagó por mis pecados. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de bendición también para sus vidas. Amén.